Por eso en esta noche vamos a seguir estudiando la palabra del Señor en el libro de Colosenses, el capítulo 1, y vamos a estudiar 5 versículos, del versículo 15 al versículo 20. Le mencionaba esto porque algo que nosotros estamos aprendiendo a través de esta enseñanza del libro de Colosenses es como Pablo, a través de esta carta, está dándonos a conocer cuánto la iglesia puede amar al Señor. Y en medio de ese amor y en medio de eso que Dios ha hecho, como lo podemos estudiar en esta iglesia de Colosas, siempre van a surgir situaciones que van a atentar o donde la iglesia puede correr peligro a través de malas enseñanzas, porque el enemigo siempre todo lo bueno que Dios quiere hacer va a tratar de destruirlo. Amén. Y en estos 5 versículos que vamos a estudiar hoy, algo que nosotros podemos ver antes de leerlos es cómo la gente tiene diferentes conceptos acerca de lo que es Jesús. Quizás en medio de nuestro o a través de otras religiones, la gente tiene un concepto un poco similar a lo que es Jesús o lo que es Dios, pero no es exactamente lo correcto o lo que debería de ser. Por eso, ¿qué imagen nosotros podemos tener de Dios? ¿O qué imagen podemos tener nosotros de Jesús? Usted sabe que en todo movimiento siempre la gente toma a un líder como ejemplo. Por ejemplo, los revolucionarios toman a Jesús como el primer revolucionario, como aquel que rompió las reglas, un estado, una forma de gobierno. Lo ven a él como el revolucionario, solo toman ciertos atributos de Jesús. Hay gente que toma a Jesús como profeta o como aquel que sana, pero hasta ahí llega. ¿Se recuerda cuando el Señor iba entrando a la ciudad y todos lo esperaban con hojas de olivo? ¿Verdad? Que derramaban las palmas ahí cuando iba montado sobre un pollino. La gente decía, no se refería a Jesús como el rey, sino como el profeta. Entonces, hay gente que puede ver al Señor así, aún dentro de la iglesia. Cuando venimos nosotros y le pedimos al Señor que haga un milagro, podemos ver al Señor solo como aquel que me va a sanar. A otros lo mirarán como aquel que puede bendecirlo, que puede prosperarlo. Pero cuando se logra eso, hasta ahí quedó aquello que nosotros tenemos en nuestra mente con respecto a Jesús. Vamos a leer estos 5 versículos del versículo 15 al 20. Si usted me acompaña en la lectura, lo tiene ahí en la pantalla. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice su palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En esos versículos Pablo quiere hacernos conocer algo, quiere comunicarnos algo. Lo que es Dios y lo que es Jesús, lo que es Cristo. También nos hace ver cómo es en estos versículos ese Dios de la creación. ¿No ha conocido gente usted que le dicen, ¿dónde está Dios? Yo quiero que Dios se me aparezca, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han encontrado a alguien que dicen, yo no creo en Dios porque yo no lo veo? Quisieran que Dios se le presentara de una manera física, de una manera literal. Y eso, hermano, es una de las enseñanzas que quizás algunos, no sea de otra religión o quizás alguna secta o a gente atea, quiere confrontar al creyente a través de lo que dice la palabra. Entonces es bien importante que nosotros entendamos
que cada una de esas enseñanzas que nosotros podemos en algún momento ser influenciados, no debemos permitir que esa nos afecte o nos haga en nosotros una influencia, porque eso hace dudar a los mismos creyentes, porque aquel que no tiene fe dice, sí, ¿a dónde está el Señor? Porque el Señor nos sanó, porque el Señor nos salvó, mira, aquel, mira. Entonces, aunque no lo decimos, pero en nuestro corazón estamos teniendo una actitud como que si realmente Dios no existe o que no es el Dios que puede hacer todas las cosas. Y hay características que son obvias y las podemos ver aquí en la palabra. En el versículo 15, primero lo que nos muestra es que Cristo es Dios. Diga conmigo, Cristo es Dios. Porque hay personas que creen que Cristo Jesús fue un profeta. Hay religiones donde no le dan el lugar al Señor. Y miren lo que dice la palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo primero que podemos ver que cuando la palabra describe a Jesús es la forma en la que nosotros realmente pudimos ver a Dios. En aquel tiempo, de una manera literal, el Señor estuvo en medio de las personas y ellos tuvieron la oportunidad de ver la imagen invisible de Dios. Ahora, si usted se va al principio, ¿qué es lo que dice? Que el Señor nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. ¿Quiere saber cómo es Dios físicamente? Mire a su hermano que está a su lado, véalo, no sin pena, véalo. Y dice, yo pensé que Dios era más guapo. Así va a pensar usted, vea. Pero no es eso, hermanos. Lo que está diciendo su palabra es que así como nosotros tenemos 2 ojos, 2 manos, 2 pies, esa es la imagen del Señor. Hace unos días salió una noticia de un telescopio, creo que hasta el presidente de este país lo estaba dando como una gran noticia porque pudo ver más allá de las galaxias y que hay otras galaxias. Y mucha gente se sorprende, pero lo peligroso fue una frase que él dijo, que como creyentes nosotros quizás no nos damos cuenta, dijo, que a través de ese descubrimiento, el alcance que ahora se podía ver, porque apenas nosotros somos una arena entre todo lo que existe en el espacio, dijo que muchas verdades van a cambiar a medida el hombre las descubra. Si usted le haya sentido a eso, lo que está diciendo es que muchas cosas que nosotros creemos acerca de Dios pueden ser debatidas a través de los descubrimientos que ellos hacen. Pero como usted y yo creemos que el Señor es el creador de todo, diga conmigo, de todo. Entonces, si existen extraterrestres, aún de esos, Dios los creó. Porque Dios es el Dios de todo. Amén, hermanos. Entonces, lo bonito de esto es que cuando leemos ese pasaje, estamos entendiendo que la imagen del Dios invisible es Jesús. Y nosotros, dice la misma palabra, que reflejamos lo que es el Señor. O sea que se da cuenta usted que si la gente quiere ver a Dios, nos va a ver a nosotros. Físicamente, tal y como somos. Si queremos saber físicamente cómo es el Señor, así como somos nosotros, así es el Señor. Porque así dice su palabra. Ahora, aún en las actitudes, ya si vivimos conforme a la Escritura, pues esos son atributos de Dios que a través de creerle en Él, ahora se manifiestan en nosotros. Si hay gente buena o gente quizás compasiva, se puede imaginar cómo es el Señor, aún siendo nosotros imperfectos. Pero vemos que esa imagen de Jesús visible era la imagen del Dios invisible. Y esto que Pablo decía, lo podemos encontrar también en 1 de Timoteo 1:17, porque es las mismas palabras, aún con mayor características con respecto a Dios. Dice, por tanto, lo tiene 1 de Timoteo 1:17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, ¿qué dice ahí, hermano? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea, escuche lo que dice, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Cuando la misma palabra, Pablo lo que quiere es hacerles entender o darles a conocer que ellos estaban en medio de diferentes doctrinas donde podían minimizar la imagen de Jesús. Recuerde de que una de ellas era que toda iglesia que surgió a través de la fe en Jesús
había sido sustituida ese pacto de Jesús con el pacto de la ley. Entonces, cuando ellos que mezclaban el pacto de la ley, solo creían en el Dios Todo Supremo, sin entender que Jesucristo era ese Dios Supremo ahora aquí en la tierra. Entonces, lo peligroso de esto era que podían pensar que Dios era un Dios inalcanzable. Pablo dejó bien claro lo que decía acerca del Señor, que era ese Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. Es muy importante todo eso. ¿Por qué? Porque debemos nosotros creer y tener esa convicción clara de que la imagen de Dios es Jesús. En otras palabras, es Dios mismo. Hay varias religiones donde no creen en Jesús. Si usted habla con un testigo de Jehová, por ejemplo, él no le va a dar gloria y honra a Jesús. Él le va a dar gloria y honra a Jehová. Y ellos han hecho una propia traducción que al original, aquí viene lo que no pueden ellos negar o no pueden ellos contradecir. Porque en ese mismo pasaje encontramos algo muy interesante. Dice ahí, el primogénito de toda creación. Ellos se basan en que, como dice la misma palabra, que es el primogénito, entonces quiere decir de que Dios en todo lo que creó, creó primeramente a Jesús. Entonces, como la creación, Dios mismo va a crear a Jesús, o cómo va a ser el Dios. No sé si me entiende. O sea, ¿cómo puede ser Dios si lo primero que creó el Dios Supremo fue a Jesús? Pero no es así. Porque esta palabra primogénito no está hablando del primero, que es lo que nosotros comúnmente podemos entender. Primogénito en el original, en este pasaje, lo que está hablando es un Dios por encima de todo. Hay una gran diferencia. Ese concepto de primogénito no es ser primero, sino ser encima o por encima de todo. O sea, sobre toda la creación, Jesucristo es la misma creación. Amén. Veamos lo que dice Salmos 89, 26. Y aquí encontramos un ejemplo claro. Dice Salmos 89, 26, dice, Él me clamará, mi Padre eres tú. Mire lo que habla acerca de David. Dice, y la roca de mi salvación. Versículo 27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Le hago una pregunta. Mire lo que dice ahí. Dice en ese pasaje, le pondré por primogénito. ¿David fue el primer rey de Israel? No. ¿Jesús fue el primer rey? No. Ya habían habido reyes antes de él. Pero cuando hace una descripción acerca de ya sea David o ya sea Jesús, porque es lo que está diciendo, no fue el primogénito. Está hablando, iba a estar por encima de lo que había existido y de lo que existiría. Por eso, hermano, entendemos que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque es el primogénito, es el que está por encima de todas las cosas. Y eso nosotros debemos de tenerlo muy claro, porque Él es la misma naturaleza y es la misma esencia. Si usted ha leído lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1, dice su palabra, vea lo que dice ahí. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta en otra versión. Pero vamos a lo que dice el versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. O sea, ¿se recuerda usted cuando sus discípulos le decían que les mostrara al Padre? Dice, tanto tiempo, hombre, he estado con ustedes y aún no me conocen. A veces así nos dice el Señor, tanto tiempo hemos estado escuchando acerca de Jesús y todavía no creemos o no conocemos al Dios Altísimo. Porque, hermano, a veces pareciese que necesitáramos de que se nos presentara una imagen. Por eso la gente fácilmente cae en la, como le dicen, idolatría.
Porque necesita ver algo. Necesita la estampita, la cruz de madera, el Cristo negro, qué sé yo, hermanos. Como que, y hay gente que ahí anda su cadenita y dice, yo sé que Cristo me protege. Hasta se lo pone y habla con Jesús. Hermano, no necesitamos eso. No necesitamos, porque la misma palabra nos dice que Él es un Dios invisible. No quiere decir que no existe. Aunque no lo podemos ver, sabemos que está ahí. Hay un corito que cantamos que dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano? Aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Así dice, ¿va? Ajá. Lo cantamos, hermano, pero después, ¿será que sí? ¿Será? O sea, estamos cantando y estamos, hermano, en nuestra mente con una, ¿verdad? A veces así nos sucede. Por eso, si conocemos a Jesús, entendemos que conocemos a Dios. Él es Dios. Él es el Señor. Aunque hay muchas religiones que van a enseñar lo contrario. Por ejemplo, hay gente que es bien radical. Solo cree en el Padre, hay otros que solo Jesús y hay otros que solo en el Espíritu Santo. A veces no lo decimos de palabra, pero nuestras acciones demuestran que solo a uno de ellos, como que si no fuera Dios mismo, y dejamos de lado al otro, no creemos en lo que puede llegar a ser. Por eso Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice su palabra. Escuche esto, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, cuando usted mira las noticias ahí, hermano, de que hay otras galaxias, que hay otros planetas, usted debe de maravillarse, decir, wow, si nosotros siendo, hermano, pero ni la mitad de ¿cuántos han ido a la playa? No ha ido a la playa. Hermano, en la playa, bueno, todos conocen la arena, ¿verdad que sí? Bueno, pues rasquese la cabeza y sáquese un granito de tierra. Ya de plano, hermano. Bueno, para que se dé cuenta que eso es lo que nosotros somos de la creación del Señor. Y todavía el Señor, venimos acá, le lloramos, nos arrodillamos. Y el Señor, hijito, aquí estoy. Todavía nos atiende, hermanos. Entre toda su creación, hermanos. Él ahí está escuchándonos. Se puede imaginar qué tanto Dios nos ama. Pero cuando leemos en ese pasaje dice, así mismo hizo el universo. Aquello que algunos quieren llegar al tercer cielo, no van a llegar si no es a través de Jesucristo, hermano. Ni aunque hayan hoyos y no sé qué, huecos espaciales y a qué velocidad más rápido que la luz. Porque todo eso está el hombre viendo cómo llega donde está Dios, porque tiene que haber un camino. No se llega más que a través de Jesucristo. Amén. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabe algo que a mí me gusta cuando a veces salgo con mi familia? No me gusta que me tomen fotos porque cada vez que la veo me miro lo más feo que estoy. No me gusta eso, hermano. Siempre busco algo que pueda apaciguar la feitez que uno tiene. Por eso me gusta siempre fondos naturales. Me gusta el mar. Me gusta cuando cae el atardecer o las mañanas. Hermano, yo no voy, ay, qué calor, los mosquitos. Hermano, no me vale, hermano. Me pican, gusto se dan esos cuando yo voy allá al parque o a acampar. Eso se dan un banquete. Mire, yo estoy ahí puro. Algunos dicen dundito, pero a mí me vale, hermano, porque yo lo disfruto, ¿sabe? Me pongo a ver y me gusta ver esos atardeceres. Me gusta ver el agua. Mire, yo no sé si usted cuando salga vea la naturaleza. Cuando miramos eso, nos damos cuenta de qué tan poderoso es Dios. Cuando levantamos, hermano, en la mañana, abrimos nuestros ojos y a veces vamos renegando en el Beltway. Ay, qué tráfico, esta gente, qué barbaridad, que no se apura. Levante su mirada, hombre. Mire el cielo. Mire lo maravilloso que es el Señor. Porque lo primero que va,
Dicen que la gente cuando maneja, lo único que ve es el carro que ve adelante, el bumper. La gente no levanta más allá de 3 pies su mirada. ¿Quiere? Haga la prueba mañana cuando vaya. Levante su mirada, porque la gente va viendo el carro. Que no se apura. No levanta su mirada. Dice que nosotros podemos ver a otra distancia, hermano. Y cuando usted levanta para arriba así, mire, va a ver lo maravilloso que es las mañanas. Y vamos a dejar de quejarnos por el tráfico. Porque ahí vemos el poder del Señor. Él es la sustancia. Por eso Pablo está diciendo que Jesús es Dios, que a través de Jesús, o lo que conocemos de Él, podemos conocer al Señor también. También, ¿sabe qué nos muestra Pablo? Que Él es el Señor de la creación. Diga conmigo, el Señor de la creación. Colosenses 1:16. En lo que leímos en el 15, hablaba acerca de eso. Pero mire, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y ¿qué dice, hermano? Para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Mire lo interesante de esto, que nos hace una descripción de las visibles, como la creación, la naturaleza, pero de las invisibles, cosas que probablemente usted y yo no podemos ver, pero que están ahí, que existen. En el ámbito espiritual, todo ha sido creado para Él, por Él y para Él. ¿Qué quiere decir para Él? Que todo es por Él. Hermano, su vida debe de ser para el Señor, porque es por Él que usted hace lo que hace o vive lo que vive. Es porque el Señor quiere manifestarse en nuestras vidas y aún en lo invisible. ¿Qué cosas invisibles, hermano? Nosotros tenemos batallas constantes todos los días entre querer agradar al Señor y aquello que nos puede hacer caer. ¿O acaso no, hermanos? ¿Cuántos pecaron hoy? Ay, puros santos. Extraterrestres hay aquí, porque yo creo que esos no pecan. Hermanos, todos a veces nos enojamos de la nada o renegamos de cualquier cosa. Vaya, no, yo no hago eso. La indiferencia también. Hay gente que tiene la capacidad de poner la mente en blanco, hermano. Yo no sé cómo le hacen, oiga. No piensan, están ahí, pero ni parpadean. O sea, ponen la mente en blanco. Y digo yo, ¿qué pasa? No, es difícil no dejar de pensar uno, hermano. Ya sea para bien o para mal, pero active su cerebro. El Señor quiere que nosotros entendamos que todo lo que existe es para el Señor. ¿Usted se ha preguntado cómo subsiste la naturaleza? Es tan perfecta, hermanos. Es tan perfecta. A veces nos quejamos por los huracanes, nos quejamos por las tormentas. ¿Sabe que eso tiene una función? Y todo es para que usted y yo podamos vivir en este planeta. Todas esas situaciones que el hombre condena como tragedias, las tormentas, los huracanes, los terremotos, pues claro, indudablemente es consecuencia del pecado del hombre al no cuidar lo que Dios nos dio, esta tierra. Pero aunque el hombre la cuidara, siempre tiene una función para que usted y yo podamos vivir aquí. Amén. No es así por así. Dios todo lo dejó perfecto. Esta tierra está de una manera perfecta. La tierra está en el espacio, hermano, y tiene una perfección que si estuviera más lejos del sol, nos muriéramos de frío. Y si estuviera 1 grado más cerca del sol, nos quemáramos. Está tan perfecta la tierra a la distancia con respecto al sol. Y nosotros aquí, ¡qué calor! Nos estamos ahogando. Bueno, si siente así, se puede imaginar lo que el Señor ya mencionó con respecto a los que no lo reciben a Él. Al fuego eterno, hermano. ¿A dónde está? ¿En el cielo? No, hermanos. Ya sabe a dónde está. No, si se queja del calor, bueno, un motivo más para que se ponga cuentas con el Señor. Amén. Bueno, todo es creado por el Señor. Por eso el propósito del hombre es vivir para Dios. Porque si nosotros vivimos para Dios, lo que hacemos es darle gloria a Él. Amén. Por eso es importante. También vemos que Él es el que la sustenta. Todo lo que existe es por la mano del Señor. Mire cuántos árboles hay en este planeta. Y hay pocos porque el hombre se los ha volado, hermano. No crea que porque Dios quiere
que hayan esa cantidad de árboles, pero mire, ¿quién los riega? Mire, yo no sé usted si tiene flores en su casa, pero déjele de regarlas un día y se le empiezan a secar. ¡Ay, hermano! Es más fácil que se acuerde de regar sus flores que usted tomarse una botella de agua. A veces así nos pasa. Hay gente que tiene mascotas y más le dedica tiempo a la mascota que a sus hijos. Ahí se levanta a las 7 de la mañana, ahí lo va a dejar de comer. Y a su cipote llega de la escuela y no platica, no sabe nada del rollo de sus hijos. Pero ahí andamos. Es que el hombre, hermano, está trastornado. El hombre está trastornado, no habla con sus hijos, pero sí le dedica tiempo a su mascota. Y no le digo que no la tenga. Hombre, pero no podemos ser así tampoco. Hay gente que, ay Dios mío, bueno, ¿qué le digo? Mejor este no es parte de lo que es la enseñanza, pero una de las características también, y ya con esto termino, porque nos faltan 3 versículos. Cristo es el Señor de la iglesia. Diga conmigo, el Señor de la iglesia. Mire lo que dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, escuche, el principio. ¿Cómo surgió la iglesia? A través de Jesús. No de ninguno de estos falsos que hay, hermanos, que se creen dioses. Mire, hay un cantante, yo sé que usted no lo escucha, pero yo tampoco. Usted dijo yo sí, no, que dijo que Él es Dios. ¿Cuántos saben quién dijo que? Usted lo escucha, entonces va. La gente se le patina el coco. De verdad le digo, Dios es Dios, hermanos. No, porque no voy a hacer pecar a nadie, mejor así. Usted crea nada más lo que le estoy diciendo. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Una de las cosas que podemos ver, como le mencionaba al principio, aquí vuelve a mencionar el primogénito de entre los muertos. Ahora, le hago una pregunta. ¿Jesús fue el primero que murió? No. Él estaba por encima de todos. Ahora, de una manera de interpretación podemos entender que el primero que murió después del surgimiento de la iglesia fue Él. Pero la palabra, el sentido que da es que Él estaba por encima de todo, por encima, hermano, de la misma muerte. Si es que Dios es Dios de todo, Dios no es Dios. La gente piensa que Dios es Dios del cielo y que el diablo es el Señor del infierno, y no es así. El Señor es el Señor de todo. Lo único que ha ubicado cada cosa en su lugar de acuerdo a lo que corresponde. Dios ha sido así desde el principio. Y podemos ver, hermano, de que ese Señor es el Señor de la iglesia y es el que da la plenitud. ¿Qué es plenitud? La totalidad de todo. No se puede hacer nada si no es a través de Jesús. ¿Quién da los dones espirituales? El Espíritu Santo. ¿Cómo conocemos del Espíritu Santo? A través del sacrificio de Cristo y la palabra. Si no hubiésemos conocido, es que hay gente que no puede ser espiritual si no conoce a Jesús. Por eso la gente está en la iglesia pero no es cristiana. ¿Conoce gente usted así? Gente que viene a la iglesia, pero no es cristiano. Así es, hermanos. Porque todo lo que yo hago tiene que ser para darle gloria a Dios. Eso es muy importante. En la iglesia a quien se le tiene que dar gloria es a Dios. Y a través de Él fue que nosotros fuimos reconciliados. Eso es lo que dice la misma palabra. Por medio de Él nos reconcilió todas las cosas, reconcilió nuestra vida. Por eso es que existen tantas religiones. ¿Y sabe la razón por qué? ¿Sabe cuántas religiones existen? Miles, hermano, miles. Y todos tienen seguidores. Cuando habla acerca de la iglesia cristiana, no piense que solo son evangélicos. Cuando habla de la iglesia cristiana, está hablando aún de todos los católicos que existen en el mundo. Pero algo que usted quizás no sabía, que los musulmanes están avanzando principalmente en este continente. Usted piensa que los musulmanes son aquellos que le dicen, conviértete al Islam. ¿Cómo es que se llama su profeta? Y usted cree, hermano, de que por eso es. No, ellos entran a través de las doctrinas. Y aquí, ¿sabe por qué? Porque los cristianos, más principalmente nosotros los hispanos,
No estoy hablando de acá, estoy hablando de los países de nuestros. Hay un gran nivel de ignorancia. La gente no recibe Biblia, la gente recibe palabra que se le ocurrió al que está al frente. Y hay gente que viene a hacer eso aquí, en este país, y la gente está acostumbrada a eso. No recibe estudio, no entiende nada. Mira, hermano, hay gente que tiene la Biblia ahí y no sabe ni lo que significa una cosa o qué sentido tiene esto. Y la Biblia es para que usted y yo la estudiemos. Si usted no estudia la Biblia, hermano, es un peligro. Cualquiera lo va a engañar. Cualquiera le va a decir cualquier cosa y usted lo va a creer. Y por eso existen tantas religiones, porque el hombre ha intentado por sí mismo acercarse a Dios. Todas las religiones, algo en común que tienen es querer acercarse a Dios. Todos. No importa la religión, ya sean testigos de Jehová, musulmanes, qué sé yo, de otro tipo. Todo lo que quieren es acercarse a Dios. Y algo que se tiene en común es, en su gran mayoría, se puede discernir las cosas que son buenas y las que no lo son. Solo los católicos no. Esos sí están perdidos, hermano. Esos se están echando 5 cervezas y ellos según están, ay, mi virgencita. ¿Verdad que sí? Esos están con 3 mujeres, hermano, y allá van a tomar la hostia. Esos están perdidos. Y hay cristianos así también. Aunque usted no lo crea. Hay gente así. No, hermanos. Yo creo que el Señor nos ha llamado a nosotros a que entendamos que vivimos en paz. Ya con esto sí termino. Porque dice su misma palabra que ahora tenemos paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál? El sacrificio de Él. Por eso tenemos paz. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? Dándoles a conocer a esta iglesia de Colosas de que la gracia del Señor era el pacto nuevo y que la nueva enseñanza o la confirmación de lo que ellos creían tenía que estar basado en Cristo y no en ninguna otra filosofía o doctrina que llegara a ellos. A Pablo le interesaba, por eso en los versículos anteriores a esto dice que oraba por ellos, para que ellos pudieran conservar en lo que habían creído y que crecieran en sabiduría y conocimiento. Hermano, eso es lo que Dios quiere en la iglesia de hoy, que lo que poco que nosotros podemos aprender, lo conservemos y que nazca también un deseo de querer saber más. Yo le aseguro que usted, casi sin temor a equivocarme, sabe mucho con respecto a otros hermanos en Cristo que en su fe y en su manera creen conocer al Señor. Por eso se sienten como un poco como que se les jala el pelo cuando dicen cosas y usted le dice, no, pero eso no es lo que dice la Biblia. Siente como que les está jalando la oreja. Pero usted tiene algo que es infalible. Es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y no se hace para contender, sino para poder ayudar, para poder compartir. Amén. Pablo claramente nos está dando unas enseñanzas acerca de quién es Cristo. Cosas básicas pero necesarias, porque hay gente que todavía creo que necesitaba saber esto, la importancia de la imagen de Cristo, porque la gente va a ser confrontada, usted va a ser confrontado. ¿Y quién es Cristo? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y uno, de veras, qué gran bola, ¿y aquí qué hago? Yo creo en Dios, pero Jesús es Dios, ese es el Hijo de Dios, ¿cómo es aquí? ¿Para qué así le pasa a la gente? ¿Qué vamos a responder? Es Dios mismo. Jesús es la imagen visible e invisible del Dios eterno. Es Dios mismo. Amén. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y le damos gracias al Señor?